Finos señores, claro que sí. Hoy venimos de traje, me van a decir, Destro, ¿por qué venís de traje? Bueno, cracks, bienvenidos. Hoy estamos en un domingo muy épico porque vuelve SNK. Claro que sí, Shingeki no Kyojin Attack on Titan, el ataque de los titanes para los cracks. Y bueno, vayan dejando su poderoso amor, like, suscripción a muerte por este pedazo de video de Call of Duty Mobile. Así que vamos a darle, que es lo importante, y entreguen sus corazones. Claro que sí, vamos a darle. Bueno, Destro táctico de traje, claro que sí. Parece que hoy tenemos nivel. Te creas, solo me puse el saco que tenía en el armario y listo. Pero bueno, entramos en el video. Dale like, suscripción a muerte, like, vamos a darle. Bueno, cracks, primero que nada, estamos hoy con una partidita de Warzone Rebirth Island, o también conocida como la Isla del Renacimiento, Alcatraz, para los conocedores. Claro que sí. Bueno, primero que nada, hoy vamos a hablar sobre el sistema Warzone Mobile Alpha. Oh, goddamn. Ayer estuve viendo por Twitter, además de Telegram, porque después lo compartieron por Telegram, dos imágenes muy importantes. Una decía Warzone Mobile Alpha Test y yo me quedé, esto es una broma. Y no sé si sea fake o es verdad, pero debo ser sincero, me emocioné un chingo, dije yo. A la madre, loco, no hemos logrado saber nada de este juego y de repente ya sabemos un chingo, o sea, al menos una imagen. Y yo pues, dije yo, bueno, ya que, me voy a poner el OBS, me pongo el Warzone, me pongo Rebirth Island y un gameplay de fondo mientras hablamos de esto y también lo que va a llegar actualmente Call of Duty Mobile. Ok, primero que nada, Warzone Mobile Alpha Test. Yo no sé por qué la gana de meter esa semejante marca de agua encima de lo que estamos visualizando del Warzone Mobile Alpha Test. O sea, básicamente lo que nos está dando a entender es lo que va a llegar. Y claro, también los paquetes que van a estar llegando al juego, además como los lotes de creador de contenido, de Ifer, Haugness y Bobby Plays. Ya sé, en su vida conocen los otros tres y si los conocen, Dios es grande, y si no, pues solo conocen a Ifer. Entre otras cositas, como que la tienda ya se va a acabar, las dos nuevas ruletas que van a estar llegando. Estoy hablando de la tienda de créditos, que está bugueada, pero alrededor no está bugueada, y otros eventos que se han agregado para la versión global, como la versión de China, que están obviamente cifrados, y vamos a ver o esperar a que obviamente actualicen lo que es la propia tienda y el propio juego para que estén activando estos lotes, o mejor dicho, estas cajas en el juego. Ya sé, el contenido paga les vale madre, pero igual lo voy a informar por si hay alguien de los que están viendo este video que les interesa. Pero bueno, hablemos en detalle. Warzone Mobile Alpha. Ok, a decir de esto, puede que sea fake porque no hay mucha información. Solo es que un usuario de Discord estaba jugando la alpha test de Warzone y en Discord te salía actualmente esa pequeña pestañita. A ver, primero que nada, esa pestaña siempre te sale cuando tienes activado el historial de qué juego estás jugando mientras tienes activa tu PC o tu móvil. Esto en Discord. Pero teniendo en cuenta de que Discord, cuando sale una alfa, casi no la da a reconocer tanto así, es muy raro. Teniendo en cuenta de que sí, Warzone es una realidad. Sabemos de que están trabajando en un 2022. Hace no muy poco estuvimos hablando incluso de qué es lo que iba a traer Warzone, y se confirmó de que el multijugador y el Battle Royale iba a ser al estilo Warzone y que los zombies de este juego iban a ser a lo de Black Ops 3. Me emocioné muchísimo porque honestamente pienso que los mejores zombies son los de Black Ops 1, Black Ops 2, y los de Black Ops 3 no se quedan afuera, ya que honestamente pienso que son unos muy buenos zombies. Así que teniendo en cuenta eso, vamos a esperar lo mejor, en serio. O sea, pueden esperar lo peor o lo mejor, pero yo honestamente le tengo mucha ansia al ver el nuevo proyecto que va a traer Activision, que van a tratar de hacerlo de la mejor manera posible y tratar de superar lo que logró Tencent con Team Studios al hacer Call of Duty Mobile, cosa que no es tan complicado, porque teniendo en cuenta de que si logran hacer un Warzone hecho y derecho, pero para móvil, y también un multijugador como el de Modern Warfare, que a mí el multijugador de Modern Warfare me gusta muchísimo, y un muy buen Warzone, todo el mundo va a querer jugar, porque Verdansk es un mapa favorito de los creadores de contenido y también de la comunidad de Call of Duty. No estoy hablando solo de la mobile, sino también la gente que jugó PC y consola. Sí, cracks, completamente. Y la verdad me alegra mucho saber que así sea, claro que sí, cracks. Y bueno, teniendo en cuenta todo lo que va a llegar con Warzone, ¿hay mucha posibilidad de que logre llegar para este año? Sí, hay muchísima posibilidad. Las primeras visiones alfa o beta tendríamos que tenerlas para el tercer trimestre del año, posiblemente. Sí, ya sé que falta mucho para el tercer trimestre del año, pero teniendo en cuenta de que estamos a la espera de que hagan Battlefield Mobile y Apex esté a la vuelta de la esquina de que salga, tal vez apuran un poquito más el desarrollo y se enfocan muchísimo más a trabajarlo arduamente. Ya de lleno yo les voy a decir, este juego no creo que salga de buena manera empezando, no, en serio, o sea, va a salir con sus bugs, optimización y personalización en la M, literal, como cualquier tipo de juego que ha salido ya mucho antes de que pues ha salido con errores, pero de que lo van a ir puliendo y mejorando. Esto porque recuerden de que
lo más complicado es optimizar y renderizar completamente el software y el hardware de todos los dispositivos de Android. En Apple es un poco más sencillo porque son pocos dispositivos, no hay tanta mayoría, pero teniendo en cuenta de que estamos hablando de los competidores actuales de Android contra iOS, se tienen que poner las pilas conforme a todo esto, cracks. Bueno, la verdad es que estoy muy emocionado, me ha encantado lo que he podido comentar y visualizar. Y me van a decir, Destro, solo tenés esta información. No, o sea, les estoy comentando que el multijugador de Warzone, conocido también como el Call of Duty Mobile 2022, va a ser enfocado al ambiente tanto de Vanguard como de Modern Warfare. Estamos hablando del multijugador, claro que sí, que son muy parecidos. El multijugador va a ser unido obviamente al Battle Royale. Se estipula que sea igualito al de Modern Warfare, o sea, estilo Warzone. Y lo más seguro es que los zombies sean lo mejor porque van a ser de Black Ops 3. Y si salen mapas de Black Ops 3 con boss rondas, con easter eggs y más cositas, teniéndolo en un juego, preparen por lo menos 20 GB o por lo menos 15 GB en sus móviles, porque este juego lo va a valer completamente. Sabiendo de que va a ser gratuito y que va a tener microtransacciones de pago como pases de batalla, cajas, loot boxes y más cositas, al menos no enfocándose tanto en el ámbito para que el juego logre ser una joya inerte, claro que sí. Bueno, creo que he sido muy concreto con todo esto, honestamente te lo digo, porque vale completamente la pena, claro que sí. Y son cositas de la vida, crack. Pero bueno, yo estoy hypeado, yo quiero otro Call of Duty, no sé ustedes. O sea, me encanta el mobile, pero un Modern Warfare, un Warzone, en móvil, un juego que puedes sacar de tu bolsillo, que lo puedes tener en la palma de tu mano y decir, voy a echar un cochito. Y le haces así, claro que sí, y te lo echas. ¡Qué rico! O sea, en serio te lo digo, qué rico, qué delicioso. Y pues vale completamente la pena, así que hay que esperar a ver qué se cuece y qué se logra hacer conforme a todo este tipo de contenido y estos juegos que estarán llegando este 2022. Yo siempre he pensado que el 2022 va a ser un juego, bueno, no un juego, sino un año muy bueno a nivel de juegos móviles, porque se vienen muchos juegos AAA. Y honestamente tengo muchas ansias de ver qué pasa con el medio. Bueno, este ha sido el video de hoy. Honestamente espero te haya gustado, te haya encantado honestamente lo que es mi comentario, lo que me parece y lo que actualmente estoy viendo por la saga. Call of Duty Mobile es un muy buen juego, pero honestamente yo quisiera ver un Modern Warfare con Warzone, claro que sí, en este 2022, como todos. Así que bueno, con esto creo que me despido. Hasta aquí dejo el pedazo de video de hoy. Como siempre, si te ha encantado y si te ha gustado todo el contenido de Call of Duty que hemos traído actualmente hasta el canal, como siempre, traemos la mejor información y nos vemos posiblemente en otro próximo video. Deja tu poderoso like por el Tito Ghost y el Tito Destro, claro que sí, porque Ghost a muerte, lo siento, para mi personaje favorito siempre lo va a ser y creo que hay muchos. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Recuerden estar suscritos al canal, que es lo más importante. Cualquier comentario o duda que tengan, pues pueden hacerla saber en la barra de los comentarios. Yo los leo y siempre trato de, obviamente, contestarles todas sus dudas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Soy Destro32, que la 1314 me los acompañe. Adiós.